Hola, ¿cómo andan los chicos? Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? Buenas. Hola Ezequiel, hola Agustina. ¿Cómo le va? Hola Ornella, que ahí te estoy viendo. Hola. ¿Cómo andás Tiziana, Jerónimo, Jessica, María Florencia? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, Bueno, profe. ¿cómo le fue en el parcial? ¿Cuántas hicieron bien al final? Las que me gustaron, debo reconocer que me gustaron. Los felicito al JTP, porque me gustó como les preguntó, me gustó el parcial, no voy a mentir. ¿Ustedes cómo lo vieron? A mí me faltó tiempo. Va, lo que 5 o 10 minutos de lo que faltó, capaz terminaba. Sí, me tocó la pregunta más difícil que era lo de las configuraciones, pero después, bueno, estaba bien, sí, y el parcial, si me daban ese tiempo que lo terminaba bien del todo. Bueno, bien. ¿A los demás qué les pareció? A Magali también le faltó tiempo. A mí me pareció que estaba bien. El tiempo para mí estaba bien. De hecho, si no hubiera sido secuencia, era más tiempo. Pasa que te tomabas todo el tiempo poser. Entonces, y me sigue pasando el tiempo. O avanzo. Gran punto el que decís, ¿eh? Me gustó tu pregunta, ¿eh? Me gustó tu cuestionamiento. Vos sabés que yo es algo que tengo ganas de implementar, que no estoy prometiendo, pero que podamos venir a rendir presencial. Hoy rindieron finanzas públicas, no sé si alguno de ustedes rindió, pero ya empezamos a rendir parciales presenciales, optativamente, ¿no? Bueno, y el chico que venga puede haber todo el examen junto. Que yo entiendo que es una. Entiendo que sea secuencial cuando es no presencial, pero digo, me parece que es algo que podemos implementar. Después, la verdad que las preguntas, las que vi, me gustaron, no voy a mentir, me parecieron adecuadas para un examen no presencial, en el sentido que les hacía vincular o relacionar cosas. Eh, Hubo algunas respuestas, no miré todos los parciales, miré algunos, ¿eh? Hubo algunas respuestas que me gustaron, me gustó cómo lo justificaron. No me pregunten el nombre, porque yo corrijo por pregunta, no corrijo por nombre. Pero inclusive le puse en la corrección, aunque no sea lo que yo pienso, está muy bien justificada y me gustó cómo lo habían armado la respuesta. Así que, no sé, corregí pocos parciales, pero lo que corregí me gustó. Me gustó. No vi preguntas desubicadas, no vi nada demasiado extraño. Pero ahí veía que en el chat alguna pregunta. Porque si ustedes piensan las cuestiones vinculadas a divisional, y es un híbrido, tiene cosas y cosas. Pero uno tiende a pensar que la tecnoestructura es la misma. Esto no es exactamente así en el mundo real, porque McDonald's tiene productos diferentes en el que está. Pero. El chico, miren, que me sorprendió, chico, chica, perdón, no sé, uno que dijo, ¿qué pasaría si el ambiente sería más hostil? Y muchos de ustedes contestaron a una burocracia profesional, que está bien, o a una docracia, me parecían bien, pero hubo uno que se fue a una divisional, más pura. Las divisionales, como se ven en ambientes estables y simples, no hubiese sido la respuesta que esperaba. Eso es lo que quiero decir. Y lo explicó también, porque en realidad, ya lo vimos en clase, que las divisionales son estables y simples solo si las organizaciones que tiene adentro se mueven en ambientes estables y simples. Pero no era la respuesta que me esperaba. Me encanta ver un parcial cuando me va a poner una respuesta que no la esperaba. Y me lo justificó tan bien que se la di por válida. Me gustó cuando él dijo por qué la hostilidad era compatible con la divisional. Que si uno va a la teoría no son compatibles. O no es el modelo clásico. Pero me gustó mucho. No sé quién fue, pero lo marqué como algo que dije, qué bien este estudiante. Profe, yo justamente te iba a preguntar de esa, porque yo también al principio le mandé una frase del libro y por arriba había escrito una hoja menos y fui todo para atrás. Pero justamente te quería preguntar bien a vos cuál era la respuesta que. Estamos hablando de sucursal, es una burocracia, me encanta la China.
Es cierto que si analizo el grupo McDonald's, la empresa McDonald's, y vos vas a lo real, McDonald's te hace distintos menús de acuerdo al ambiente en el que se mueve. Por lo cual, si bien tiene procesos estandarizados por lugar geográfico. ¿Está bien? La hamburguesa de los menús de McDonald's en la Argentina no son lo mismo que los menús de McDonald's en otras partes del mundo. ¿Está bien? Vamos. En la India, por ejemplo, profe, que no comen carne. Por Claro, ejemplo, exactamente. Exactamente. Como no comen carne, McDonald's entonces, vos me preguntás a mí, ahora yo entiendo que cualquiera de ustedes entienda y me conteste la pregunta como si era una burocracia mecánica. Me parece que es la respuesta aceptada. ¿Está bien? Obviamente, si me parece que es una burocracia, te digo que no. ¿Está bien? Ahora, si me pones que son, sí. Profe, igualmente la pregunta afirmaba que era una burocracia mecánica. Partiendo de que es una burocracia mecánica o suponiendo, pero está bien eso, porque eso le saca este juego de qué miro, la sucursal o miro McDonald's grupo. ¿Entendés? Yo pensé que la pregunta era bien general. Yo, ponele, en el caso mío, cuando describí el parcial, traté de mirarlo más que nada por la película, no por lo actual, sino más que nada por lo que habían dado. Está muy bien, está muy bien. Bien, ¿está bien? Lo que digo es que, yo pensé que la pregunta era para vos, Eduardo, ¿qué es la división McDonald's? Yo creo que tiene muchas burocracias metidas en el medio y termina siendo una división. En la verdad. Después está el caso, ya te partía diciendo que no, que es una mecánica, ¿qué pasa si el ambiente es hostil? ¿Y qué pasa si tal cosa? Me pareció una buena forma de hacerlos pensar. En ese, ¿qué pasa si el ambiente es hostil? Muchos apuntaron a que se iban a unas burocracias profesionales. No me parece mal, explicando algunas cosas, estaba bien, lo explicaban. Hubo uno que fue una divisional, y me gustó cómo lo explicó, me pareció interesante este contrapunto entre el ambiente hostil y la divisional. Me gustó porque no era la respuesta obvia, pero lo justificó bien, o sea, hizo hincapié en eso. ¿Está bien? Igual, por supuesto que después cuando terminemos la corrección hay una muestra, digo, para el que quiera. ¿Está bien? Yo, recordando el compromiso con ustedes, me sentí tranquilo que las preguntas que se hicieron, en su enorme mayoría, si juntamos la teoría y la práctica, yo creo que ustedes las vieron en clase. ¿Está bien? Cuando preguntó de objetivos generales los vimos, cuando habló de objetivos específicos los vimos, o particulares, cuando habló de las técnicas externas lo vimos, digo, yo me sentí en un parcial en que ustedes no estaban perdidos para resolverlo. ¿Está bien? ¿Sí? O así lo percibí yo, por lo menos. Capítulo cerrado del primer parcial. El segundo parcial es virtual, vamos a poner por atrás. Es difícil eso, Tiziana. Yo te digo que es más probable que intentar impulsar de que se pueda hacer presencial y no presencial, ¿no? Por supuesto, para el que no quiera. Pero digo, lo veo más posible eso. ¿Está bien? Porque lo de la secuencial en la evaluación no presencial es algo medio establecido, algo que cada parcial es muy distinto. ¿Está bien? Porque si los parciales son distintos, todos son parecidos. Si no permitís que vayan y vengan, se rompe un poco el espíritu de la evaluación no presencial. ¿Sí? Lo que sí yo creo que podemos trabajar es para que esté la opción para el que quiera pueda venir a rendirlo acá. Sinceramente, yo, por lo menos para la comisión 5, creo que lo podemos trabajar. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿se sabe más o menos cuándo los van a entregar? Sí. Durante el 2021, seguro. Un poco más acotado el tiempo. Esa es la pregunta que yo voy a corregir. Miren, háganme dar 300 veces clases, yo no tengo ningún problema. Me junto la cantidad de veces que quieran. Odio corregir. Me fastidia enormemente corregir. Así que siempre, si la fecha límite es el sábado o el lunes, bueno, esperarlo para el sábado o para el lunes, porque no lo voy a corregir antes. Perfecto, más o menos como para tener una idea. No, creo que la fecha es el lunes que viene, o el sábado que viene, o el domingo que viene. Es una cosa así. ¿Sí? El límite. El archivo decía 2, pero como no sé exactamente cómo se manejan ustedes, si es algo general. No, que el último segundo y hasta el último instante porque lo odio. Es más, ya los agarré 5 veces los parciales y voy 10 corregidos, así que imagínate. La fecha de recuperatorio tiene que estar en el cronograma, chicos. ¿Sí? Pero siempre tiene que estar corregido una semana antes del recuperatorio. ¿Sí? Profe, la última pregunta de tema parcial.
las notas que vas a subir un Excel con los nombres de nosotros, va a ser justo en la comisión de nosotros, ¿no? ¿O va a estar por afuera de la comisión? No, en la comisión, ¿por qué? A ver. No, para saber. Van a estar en un archivo que sea notas, un PDF, que sea notas del preparcial y van a estar. Buenísimo. Seguramente Gracias. coordinaremos una muestra por fuera del horario de cursada, algún día distinto. También para el que quiera. Mejor. ¿Vamos? Dale. Bueno, ahora vamos a seguir con las buenas noticias, esas que a mí me encantan, que a ustedes no sé si tanto. Miren las preguntas que les voy a hacer. La fecha de recuperatorio Magalí está en el calendario. ¿Sí? En eso no la busco, la verdad es que no la tengo de memoria. Sea cuando sea, nosotros podemos venir vamos a intentar habilitar la opción de venir a rendir presencial. No depende de mí, depende de la titular, pero lo voy a proponer. No, esperen, esta no es, esperen, perdón. Olvídense lo que me equivoqué de pregunta, perdón. Esta es la que quiero que contesten. Acá se les acabó el verso de yo ese día no puedo, a esa hora no puedo, ese momento no puedo. Acá se ven los pingos. Mismo día, misma hora. Creo que faltan 4 por contestar. 3. Bueno. Los 35 alumnos, estudiantes que contestaron que sí. Estos 14 que son no sé o depende, que vamos a estar incentivando. Martes que viene hacemos clase presencial a las 4 de la tarde de la unidad 7. ¿Sí? Los 14 alumnos que contestaron que no pueden, no se preocupen. La vamos a hacer, desconéctense al Zoom, que van a tener la clase no presencial. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos a ver, o la damos Torques. Y podés cursar tu otra materia de tu casa. ¿Está bien? Venimos a las 4, damos clase hasta 6:30 de manera presencial. Para los que no pueden venir, esto digo en serio, conéctense al mismo Zoom, a todo lo mismo que nosotros les vamos a dar el servicio educativo. O la voy a dar de alguna manera a otro docente, o de alguna manera nos vamos a arreglar para que tanto los alumnos que se anotaron a esta comisión puedan tener la clase presencial o no presencial. ¿Claro? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien interpretó mal lo que dije? El que quiere se conecta por Zoom, al mismo Zoom, a la misma hora, en el mismo momento. ¿Cuántas horas es la clase presencial? Vamos a hablar de 2 horas y media. Así mi amiga, los que cursan a las 7 se pueden ir a la facultad y llegar a sus casas. ¿Sí? Profe, le hago una consulta, porque yo tengo una comisión de matemática que cursamos hasta las 4 de la tarde, los martes. Y venite a cursar matemática a la facultad, te espero a la 1. Voy a estar. A las 2 de la tarde empieza. Venite a las 2 de la tarde que cursás en el gabinete de la facultad si querés venir. Y a las 4 te cambiás de aula. Soy un solucionador de problemas. Me siento un man y herramientas. Todas buenas noticias, profe. Todas buenas noticias. Estoy un poco... bueno, no te preocupes. Intento, chicos, busco que tengan presencialidad porque sinceramente me siento mejor dando clases presenciales y siento que ustedes las disfrutan más. Está claro que el que no puede, no puede. No voy a tomar ni asistencia ni nada. ¿Sí? A mí me gusta dar más clases presenciales. Los que vinieron, bueno, Jerónimo estuvo, de acá de los que veo, Ornella también, a mí me gusta más, me siento más cómodo. Y también entiendo el compromiso que asumimos cuando empezó el cuatrimestre de decir que las clases eran no presenciales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a cumplir el compromiso. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí?
Creo que hay condiciones para los que quieran, los que puedan, acerquen a la facultad, la conozcan, estén en la facultad, vengan. ¿Sí? ¿Está bien? Nada, no se lo tomen como una... Los presiono simplemente para que no me contesten, me quedo viendo intrusos. No voy porque me quedo viendo intrusos. Si me contestan, no voy porque vivo lejos, porque tengo otra cosa, y bueno, más vale que los entiendo, chicos. ¿Sí? ¿Está bien? Siempre digo, volver a la presencialidad es un esfuerzo de todos, no es un esfuerzo mío solamente. Todos Profe, tenemos que yo no voy acostumbrarnos a porque la estoy aislada con COVID. No, bueno, Jessica, no me importa. Bastante mal, le quiero decir. Y ya es la segunda vez que me agarra. No me digas eso, que yo la tuve que estaba inmune. No, ¿En serio? tuve en diciembre y el lunes se contagió mi hijo, años, y fuimos cayendo tipo Torres. Vengo con síntomas bastante pocos. Sí, yo sí, mi esposo también y mi hija mayor también. El más chiquito no, porque tiene 8 años. Así que, bueno. ¿Quedando vacunada? Sí. Bueno, yo tenía todas buenas noticias y acá Jessica nos acaba de matar a todos. Soy el Grinch. Yo tuve COVID en abril del año pasado, así que imagínate que mi cuerpo entonces... No, nosotros estuvimos en diciembre para las fiestas y pensamos que ya estábamos todos vados. La más importante, la que tiene asma, dijimos, bueno, ya está. Y con síntomas, y bueno, acá estamos. Acá el Océano en Berizo. Bueno, y tiene toparon como 50 entre fútbol y colegio y dieron todos negativos, así que nada. Salimos. ¿Saben dónde se lo agarró? Y probablemente lo trajo mi mamá. Mi mamá no sabemos de dónde se lo agarró, así que es como... ¿Y tu mamá cómo está? Mi mamá hoy ya le dieron el alta. Bueno. Así que ella bastante bien. Sí, los que caímos mal fuimos nosotros. Ahora vos, que vacunada, sos joven. ¿Qué nos queda a los viejos? No. Jessica, vamos. Ánimo. Tampoco tan joven, tengo 35 años, profe. Sí, bastante menos que yo. Pero bueno, vamos. Bueno, pero bueno. Nada, obviamente, Jessica, obviamente, chicos, los que estén aislados, por supuesto, más que obvio que va a guardar el servicio educativo no presencial, ¿sí? Más que lo más importante es que esté bien, vos y tu familia. Lo demás, una clase pasa. ¿Bien? Nos perdemos los alfajores, lo único. Y también les digo, no sé si llegamos el martes que viene, pero es probable que para entrar a la facultad a partir de, me lo prometieron no quiero poner fecha, pero próximamente, ¿vieron? Próximamente hay que bajarse un código QR, directamente dan con el código QR, y no tienen que estar ahí, que los paran en la puerta, que sale el sistema con un código. Se supone que tiene que estar esta semana, pero vamos a darle el margen al equipo para que se tarde una semana más. Porque esto a mí me hacen el diario de Irigoyen siempre. Cuando me pongo muy pesado por un tema me dicen, ya está. El profe dijo que iba a traer chocolates, pero solo para algunos, ¿sí? Bueno, para todos. Vale. Yo a los que vienen el martes, no les tengo que dar, lo tengo claro. Igual tengo chocolates de la clase pasada. A los que les fue bien en el Kahoot, así que voy acumulando deudas. Me van a llevar a la quiebra ustedes, chicos. Pero bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy es una clase mucho más de contenido mucho menos pesada que la que venimos viendo. ¿Sí? Una clase fácil, digo yo. Fácil, a nivel contenidos. Como siempre, fácil la meditación lees. Pero bueno, ¿qué tenemos para dar en la unidad 6? ¿O qué es lo que tenemos que compartir hoy en la unidad 6? Hoy nos toca la unidad 6. Conceptualmente, lo que quiere poner sobre la mesa de discusión es el tema de cómo funcionan las organizaciones, si en lugar de verla desde el punto de vista, a mí me gusta esta filmina que está acá, esperen que la busco, es ver las organizaciones desde esta que me gusta, desde sus procesos.
digamos, nosotros vamos a ser futuros profesionales en ciencias económicas, ¿no? Y especialmente los que les gusta estudiar licenciatura en administración. Yo siempre digo que la fortaleza o la ventaja del licenciado en administración, quizás tu única ventaja comparativa respecto a los demás profesionales de ciencias económicas o vinculadas, es saber leer la organización. Saber leer la organización significa saber entender la organización. Y ahí es donde entra esta unidad. Que uno puede saber leer o ver o entender la organización desde distintos lugares. Si uno quiere conocer una organización o saber de una organización, ¿miraría el organigrama o la estructura formal, por llamarlo de alguna manera? ¿Nos da información sobre la organización el organigrama? Esperen que los voy a desmutear, que los desmuteé sin querer. Ah, no. Bien, un poco sí. Mirá, a María Florencia le saqué una sonrisa que estaba así por el dedo. Nos puede indicar el tipo de organización, dice. Está bien. Y el organigrama, o mirar la estructura formal de la organización, nos da información. Parte de saber leer una organización es conocer su estructura y conocer las personas que ocupan esa estructura. Lo que llamamos la organización formal. Entonces, ¿es importante conocer el organigrama de una organización? Sí. ¿Es lo único? No. Y ahí es donde aparece el concepto de organización formal. ¿Cuál de las escuelas lo abordó en administración? Que creían que era lo único que había que estudiar. Fayol, exactamente. Fayol, los clásicos, después Weber, pero Fayol fundamentalmente, después Weber, son las personas, los clásicos, que hacían énfasis en la estructura. Cómo solucionan los problemas de las organizaciones. Taylor también era clásico, pero hacía énfasis en la tarea, no en la estructura. ¿Está bien? Entonces, muy bien, Fayol y Weber, pero Fayol es el primero, que está muy bien. ¿Quién fue el que habló de organización? Conocer la organización informal. ¿Nos da información sobre la organización? Si la queremos entender, si queremos saber cómo se mueve. La organización informal. Mucho más, sí. Contestan por el chat. Acabaron las respuestas del chat. ¿Nos da información la organización informal? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Alguno se me desmutee y me diga qué información nos da la organización informal. Lo primero que les venga a la cabeza. Sin miedo. ¿De la comunicación, profe? La comunicación y la organización informal. Valor. De la persona. Entre las personas. Los lideramente la autoridad, el liderazgo, no como la autoridad de la organización formal, ¿sí o no? Mi organigrama digo que tiene autoridad. Los grupos de trabajo. ¿Y cuál fue el autor que estudió todo esto? Que estudió la organización informal. Muy bien. Agustina, ¿fuiste la que aportó? Sí. Mayo descubre, o el que estudia, o el que plantea la organización, aportar soluciones. No solo hay que mirar su estructura, su organización formal, lo que decía Fayol o lo que decía Weber, sino que además tenemos que estudiar su organización informal, que es todo lo que ustedes dijeron, las relaciones de trabajo, la motivación, el liderazgo, la comunicación informal, la comunicación formal. Eso es importante para entender la organización. Créanme a mí por viejo. La organización formal me da información valiosa. La organización informal me da información valiosa.
No voy a decir cuál es más valiosa que otra. Lo que digo es que para conocer una organización tenemos que saber las dos. Y una tercera forma de ver las organizaciones es mucho más moderna, por llamarlo de alguna manera. Moderna, entiéndanme, en esta corriente de pensamiento. Primero estuvo Fayol o Weber, después estuvo Mayo, y después con Porter, porque fue Porter el primero que plantea. ¿A dónde lo vimos en Porter nosotros? ¿Nosotros qué vimos de Porter? Mis chicos, mis estudiantes. Las 5 fuerzas. Las 5 fuerzas. ¿Sí? 5 fuerzas. El FODA Madrid no lo hizo Porter. ¿Bien? Pero digo, Porter, que es un autor muy importante en lo que es contemporáneo de la administración, por llamarlo de alguna manera, tenía 2 aportes. El más conocido era 3 aportes. Uno a nivel macro que se llama el diamante de Porter, que tiene que ver con la ventaja competitiva de las naciones. No importa, sáquenlo de la cuenta, no lo vemos en esta materia. Él da, porque Porter en realidad, no me quiero ir de tema, pero Porter en realidad, a alguno le gusta estudiar administración, él da una técnica para estudiar lo que es el macro contexto. Se llama, que no la damos nosotros en clase, es el diamante de Porter, que habla de las ventajas competitivas de las naciones, bla, bla. La ventaja competitiva versus la ventaja comparativa. Es una técnica, o si ustedes hiciesen de diagnóstico para macrocontexto. Después Porter desarrolla, como ustedes bien dijeron, las 5 fuerzas competitivas. Nos sirve para estudiar qué del contexto. Que lo vimos. Específico o competitivo. Exactamente, el específico, el competitivo, el micro. Y después Porter también desarrolla lo que se llama la cadena de valor. Para estudiar la organización a través de la tercera forma de verla, que son los procesos. ¿Qué procesos generan valor? ¿Qué procesos son importantes? ¿Qué procesos no son importantes? ¿Qué procesos hay que repensar? ¿Qué procesos hay que repensar? Es como si la organización se pensara a través de procesos. Ahora vamos a ver una definición de proceso. Lo digo rápidamente, una visión de que la organización, de entradas, que tienen un proceso de transformación y sale un producto. Si la vemos como proceso, la facultad de económicas es, recibimos ingresantes o aspirantes, los transformamos o los destransformamos, los formamos o los desformamos, no importa, pero hacemos pasar por la facultad, sacamos un producto que es el egresado. ¿Se entiende? En el medio, hola Marisa querida, ¿cómo estás? Quieren conocimientos, nos matan, dice Magali Martínez. No importa, pero hay un proceso, ¿estamos de acuerdo? Salimos distinto a como entramos. Algunos creerán que salimos mucho mejor, otros creen que es mucho, no es un desastre, no importa, pero salimos distintos. Bueno, esa es la mirada de las organizaciones desde el punto de vista de los procesos. Es decir, si yo quiero conocer una organización, entonces tengo que conocer su estructura formal, tengo que conocer la organización informal y tengo que conocer sus procesos. ¿Bien? ¿Estamos? A mí lo que más me gusta para que entiendan de qué es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a intentar adquirir una forma de ver la organización de esta manera, de la del medio. ¿Sí? ¿Entiende? Vamos. Es considerar los pasos necesarios para la realización de las diferentes tareas. Entonces, esa es la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con cómo vemos la organización a través de los procesos de trabajo. Entonces empezamos, como siempre, con una definición de procesos, donde se dice, y ustedes te lo vieron en la Administración 1, que un proceso es un conjunto de operaciones necesarias en un producto o servicio destinado a un cliente o usuario. Fíjense la cantidad de cosas que aparecen: conjunto de operaciones, transformar, insumos, productos o servicios destinados a un cliente o usuario. Hay otra definición, que es otro texto que tiene, que es el de Maillard, que habla de un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas
que se caracterizan por requerir ciertos insumos y actividades específicas que implican agregar valor para obtener ciertos resultados. Si ustedes ven, estas definiciones de proceso simplemente hablan de que tiene que haber una misión o un propósito claro de lo que quiero, graduados universitarios, entradas y salidas, que tiene que haber clientes, proveedores y un producto final que pueda haber, que se puedan descomponer el proceso en distintas tareas, que se pueda estandarizar o estabilizar, y tiene que haber un responsable. Cuando cumple estas condiciones, se dice que entonces es un proceso. Ahora vamos a poner... Espérenme un segundito, porque ya sé que esto lo vieron sin sonido, si no, ya aprendí. Vamos a ver un videito para la definición del proceso. ¿Qué es esto? Profe, no sé si, me parece que no se está escuchando, ¿eh? No, no se escucha. ¿No se escucha? No, pensaba que era mi computadora que está andando mal. Se escucha de fondo nomás. ¿Nadie lo escuchó? No, no se escuchó, profe. Nos indica que lo más razonable es organizarse en torno a estas... Sí. Va de nuevo, perdón, discúlpeme. Si se le puede bajar un poquito, profe, sería un lujo también. Un proceso puede definirse como una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente, interno o externo. Todas las organizaciones los tienen. Si nos centramos en el cliente externo, siempre existe una serie de estos grupos de tareas, habitualmente también en secuencia, mediante la que se desarrolla o fabrica el producto o servicio. La lógica de la orientación al cliente nos indica que lo más razonable es organizarse en torno a esta secuencia. Para ello, en primer lugar, debemos identificar las actividades que la componen y que aportan valor a nuestro cliente externo. Podemos tener uno o varios grupos de actividades que forman parte de la misma. En las empresas, estos grupos de operaciones suelen aglutinar actividades de los anteriormente vistos grupos funcionales: comercial, diseño, producción, expedición, etc. En otros sectores ocurre algo similar. En sanidad, admisión, urgencias, diagnóstico, consultas, hospitalización, quirófano. En educación, diseño curricular, orientación, diferentes niveles de enseñanza. Sin embargo, es importante que, con mentalidad de procesos, pensemos que los grupos de actividades añaden valor y van haciendo avanzar el producto o servicio, en una secuencia de proveedor interno a cliente interno. Cada actividad tiene como proveedor a la anterior y como cliente a la siguiente, hasta llegar al cliente final. Como vemos, la lógica organizativa es transversal a la del modelo funcional. Todos estos conceptos son válidos para organizaciones de cualquier tipo: industriales, de servicios, educativas, sanitarias, etc. Pero vayamos más allá. Recordemos la definición de proceso: una secuencia o grupo de actividades que van añadiendo valor a un producto o servicio destinado a un cliente. Si a lo que queremos orientarnos es al cliente externo y optimizar nuestras actividades, la tendencia sería la de simplificar este esquema, llegando incluso a convertirse en uno o varios procesos transversales. Cada organización deberá identificar estos procesos, dependiendo de las actividades que realice y teniendo en mente en todo momento la orientación al cliente final, el valor añadido y las relaciones cliente-proveedor internas. Se les suele llamar procesos operativos, de negocio o centrales.
Sigamos avanzando. En las organizaciones existen otros grupos de tareas y operaciones. La gestión de las personas, del conocimiento, de los recursos financieros, físicos, tecnológicos, etc., no aportan directamente valor al cliente final, pero son totalmente necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. En este caso, otros procesos internos son sus clientes, y así deberemos integrarlos en nuestro nuevo modelo organizativo. Es clave definir claramente las relaciones cliente-proveedor existentes entre los diferentes procesos, ya que los objetivos de cada uno de ellos se establecerán en función, sobre todo, de este aspecto. A estos procesos se les suele llamar de apoyo o soporte, o incluso de gestión o estratégicos. La gran diferencia de pensar en las relaciones a través de procesos es que yo pienso lo que hago, para qué lo hago. Cuando esto tiene mucho que ver, si lo habrán leído, el libro de reingeniería de procesos, que fue un boom en su momento, la reingeniería que se vendía por todos lados, la diferencia es que empiezo a hacer actividades pensando siempre en un cliente, sea externo o interno, y pensando si agrega o no agrega valor. Esa es la diferencia cuando uno piensa en la organización en procesos. No tienen un destinatario, el interno o externo, a nadie. Eso es lo que te forma de ver las organizaciones. ¿Para qué lo haces? ¿Qué es lo que haces? No tiene sentido. ¿Cuál es el core del negocio de la organización? ¿Cuáles son los procesos que le tengo que prestar atención? Y en base a eso, buscar si los procesos después, que es otra cosa, están bien hechos o no. ¿Se entiende cómo es la...? Yo entiendo que no tiene mucho que ver, o no está tan alineado como veníamos viendo la materia. Pero la verdad es que tiene su importancia en entender cómo vemos nuestra organización, ya no de la estructura formal, ya no de la estructura informal, sino desde los procesos. Bueno, ¿cuáles son los procesos claves? Bueno, el proceso de inscripción en la facultad. A mí el proceso implica, piensen en el proceso de inscripción a la facultad. Implica, desde que ustedes están inscritos en la carrera, a la facultad. Esas son las 3 primeras materias. Para nosotros, cuando pensamos en el proceso de ingreso, lo pensamos desde agosto del año previo hasta agosto del año posterior. Bueno, en ese proceso, ¿qué actividades hacemos que tengan valor? Ahí empieza. Primero nosotros decimos que hay una etapa de sensibilización, de mostrar la oferta de la facultad. Y entonces están los programas de facultad abierta, de ir a las escuelas, de que ustedes vengan a las charlas, de que se haga la expo universidad, de que nosotros hagamos nuestra propia actividad, intentar dar información por la página web. Para nosotros eso es para que el chico adquiera, el interesado adquiera. ¿Termina ahí el proceso de inscripción? ¿Termina ahí el ingreso? No. Esa es una actividad dentro de lo que nosotros llamamos ingreso a la facultad. Y ahí interviene un área fundamentalmente que es el área de bienestar. Funcionalmente, todo eso depende de bienestar. Ustedes ni se enteran de eso. ¿Entienden? Ustedes son usuarios de eso. Y lo único que ven es si las charlas les parecieron interesantes o no, si le dieron información o no, está bueno o no, si les dan información o no buena de la carrera. Punto. Nada más que eso. La información que les da a veces tiene que ver con la salida laboral o tiene que ver con el periodo de inscripción. ¿Se entiende? Nosotros vemos eso como una parte de un proceso. Después viene la parte que ustedes realmente se inscriben en la facultad, que completan el famoso SIPU, que lo habrán completado, y se les dice la documentación que tienen que traer, y paralelamente se les pide que hagan una autoevaluación. Fíjense cómo son dos cosas totalmente distintas, una bien administrativa y otra bien académica. ¿Y para qué queremos que hagan la autoevaluación? Para que además de cumplir con los requisitos administrativos, ustedes tomen conciencia de cuán bien o mal preparados están para ingresar a la facultad. A través de la autoevaluación. Esto depende de académica, barra bienestar, y esto depende de un área administrativa, que es la oficina de alumnos. Y ustedes no tienen ni idea como clientes de que están interactuando áreas distintas. Ustedes están completando un proceso de ingreso.
funcionalmente participa de la facultad, a ustedes no les importa. Después de eso, vienen los talleres que hacemos durante febrero o cursos optativos para que a los que les fue mal en la autoevaluación o la completaron no del todo bien, puedan mejorar su performance. Y ahí interviene fundamentalmente la unidad pedagógica, otra área de la facultad. Para después inscribirse en las primeras y tener que complementan el plantel docente para ayudarlos a ustedes en los primeros meses en la facultad. Entonces, piénsenlo un segundo. Empezamos en agosto o en septiembre, con facultad abierta, con ir a las escuelas, con que vengan a conocer la facultad, y terminamos en bien descriptivo, bien informativo, pasamos por un proceso de inscripción y de autoevaluación, se mezcla administrativo con académico, fuimos a unos talleres optativos y terminamos dándoles un proceso de enseñanza complementado con tutores para contenerlos. Y para todo eso es un solo proceso para nosotros, es el ingreso o la inserción de ustedes en la facultad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué áreas intervienen? A ustedes no les importa. Ustedes son clientes para la cliente, entiéndanme, usuarios, para que nadie se lo tome como algo mercantilista, que no es la idea. La idea es mostrarles cómo ustedes, como usuarios, no les importa cómo estructura formal, se atiende ese proceso. Les importa cómo se atiende el proceso y estarán conformes o disconformes con el proceso. Y para ustedes tiene valor o no tiene valor el proceso. A mí no me sirve de nada. A ustedes una parte les fascine, no sabes qué bien la parte administrativa, y después la parte de los talleres no funciona. O no me sirve de nada que la parte de los talleres funcione bárbaro, pero que no se puedan inscribir. Porque entonces el proceso de inserción de ustedes en la facultad fracasó. O no me sirve de nada que las charlas en las escuelas estén bárbaras y después ustedes acá les va mal. El proceso implica todo. Yo evalúo todo, cómo termina todo. Después donde fallamos en otra discusión, pero digo, donde me falla una parte, un engranaje, ustedes se van fastidiosos. El proceso de hacer actividades presenciales en la facultad empieza con un convencimiento de hacerlas, termina si no, lo que agrega valor es que ustedes puedan llegar, que tengan un aula disponible, que haya internet, que se los cuide y que reciban un valor agregado de una clase presencial. Si alguna de esas tareas falla, se te cae el proceso. Estuvo bárbaro la decisión. Llegué y no había nadie en la puerta de la facultad, estaba cerrada. No me sirve de nada. Llegué y no había internet en el aula. Llegué y no me tomaron la temperatura y no nos cuidamos. Llegué y faltaba el docente. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces el proceso empieza con la decisión de tener grados de presencialidad, pero termina o es exitoso cuando todas esas partes interrelacionadas o actividades interrelacionadas funcionan. Y si yo voy a ustedes y les digo, sí, pero lo que falló fue parte del proceso, a vos no te importa, porque vos sos usuario. Y vos, para que tenga valor, tu alineado. Si no, ese es de ver la organización a través de procesos. A través de procesos. Donde yo tengo que ver cuál es el proceso que genera valor y encargarme de que todas las actividades interrelacionadas funcionen. Después, por supuesto, que para adentro uno hará la evaluación de qué falló. Para afuera, lo único que importa es si el proceso es exitoso o no qué áreas intervienen. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿No? ¿Entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, es bastante información. Bien. Para resumir lo que vimos hasta acá, Franco, creo que fue Franco el que me dijo lo de la información. Sí, yo. Es complejo porque es una forma distinta de ver las organizaciones.
disruptiva respecto a la forma que la veníamos viendo. Entonces, yo entiendo. Pero digo, si yo tengo que resumir hasta acá, vos quedate con la definición de procesos y qué condiciones tienen que existir para que exista un proceso. Y esto de pensar siempre en qué hago, para qué lo hago. ¿Qué hago, para qué lo hago? Esa es la lógica de pensar en procesos. ¿Qué hago, para qué lo hago? ¿Qué hago, para qué lo hago? ¿Qué hago, para qué lo hago? Cuando yo tengo un usuario, lo hago para alguien. Bueno, esa es la manera distinta de empezar a ver las organizaciones a través de procesos. Fíjense esto que intuitivo aparece. Vamos a los elementos del proceso. Bueno, ¿cuáles son los elementos del proceso? ¿Todos vieron? ¿Se acuerdan teoría general de sistemas? En evolución del pensamiento administrativo. Teoría general de sistemas. ¿Se acuerdan? Agostina es muy estudiosa. No sé si me chamullo o no, pero es muy estudiosa. A ver. ¿Cuáles eran los elementos de la teoría general de sistemas? ¿Se acuerdan? Sinergia, el todo mayor a la suma de las partes. Muy bien. ¿Se acuerdan? Un proceso de entrar Una A ver, si yo les hago esto, no se me rían, yo digo, la teoría general de sistemas, no me acuerdo cuál era el simbolito, pero tenía entradas que pasaban a una caja negra, que era el proceso de transformación. Corríjanme, ¿eh? Esto era el proceso de transformación para producir salidas. Y acá generábamos nueva información, que esto era la retroalimentación. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan de esto? Sí. No les estoy mintiendo, ¿no? Bueno. Pensar los procesos, o los que conforman un proceso, identificar cuáles son las entradas a ese proceso, cuáles son los recursos a transformar. En este caso, ustedes, como ingresantes, son un recurso a transformar. ¿Cómo es esa transformación? ¿Qué necesito para transformarlos? ¿Qué recursos humanos necesito para transformarlos? ¿Qué equipamiento, o qué herramientas, o qué instrumentos, o qué infraestructura necesito para transformarlos? Esta es la caja negra. Para producir output, que son salidas, bienes o servicios. En este caso, mejores ciudadanos universitarios. ¿Sí? Acá tengo factores humanos. Necesito en el proceso de transformación de ustedes. ¿Qué necesitamos? Tenemos el input, la entrada son ustedes. ¿Está bien? Si este proceso de transformación tenemos que dividirlo en factores humanos y factores transformadores de apoyo, que es infraestructura, hardware, software. ¿Qué identifican ustedes acá? Imagínense ustedes si estamos analizando el proceso educativo. ¿Qué identificamos acá? ¿Cuáles son los factores transformadores humanos? Los profesores. Claro, profesores. Otros humanos. Ahí están los profesores. La infraestructura son las aulas, fibrones. ¿Producir qué? Las salidas, que son los egresados. Ese es el proceso de transformación. Entonces, si les preguntan cuáles son los elementos de un proceso, tenemos que hablar de los inputs, tenemos que hablar de factores transformadores humanos, factores transformadores de apoyo y el output, que son bienes o servicios.
¿Se entiende? Es lógica pura. Visto así es una pavada, digamos. Pero cada proceso que ustedes piensen necesariamente tiene que tener estos elementos. Tenemos que transformar un insumo en un producto final distinto. El ejemplo de la fabricación del chocolate. Nosotros, vamos a verlo, pero fíjense que va a haber, intenten identificar entradas o input, factores transformadores humanos, factores transformadores de apoyo y output salidas. ¿Se ven con volumen? Avísenme. ¿Se ven con volumen? Se ve con volumen, pero no se ve la imagen. No se ve la imagen bien. ¿Ahora? Ahora sí, profe. La imagen, sí. Bien. ¿Se entiende un poco más cómo es la idea de ver los procesos? Fíjense como si fallaba cualquiera de esas tareas interrelacionadas, nos caía el proceso. Sí podíamos seguir mirándolo. ¿Está bien? Sí, tiene algo relacionado con lo que vimos en práctica de Jack Daniels también, que tiene un proceso medio así, como si donde falla algo. Claro. Sí, tiene mucho que ver con la estandarización de los procesos de trabajo. ¿Está bien? Vos pensás que todos estos
en el nivel que los procesos se pueden llevar a procedimiento, es la estandarización de los procesos de trabajo. A veces, te quedás en un nivel un poco más abstracto, porque vos ves el proceso en forma general, pero no podés estandarizar cada una de las tareas. ¿Está bien? No te digo por la casa de la de chocolate que sí, pero digo, en general a veces vos podés establecer el proceso, pero no estandarizarlo. Cuando no podés estandarizarlo, porque no podés llevarlo a procedimiento. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, en el máximo de descomposición, el proceso se lleva a la estandarización de los procesos de trabajo. La inscripción a la facultad en sí, la parte administrativa, es un proceso. Tan llevado a tan bajo nivel, está ese proceso, se pudieron escribir procedimientos. Y ahí tenés que traer documentación con esto, con el analítico, o cuando vamos a sacar registro de conducir, o cuando vamos a encargar una hamburguesa en McDonald's. ¿Está bien? Ahí ya el proceso se pudo convertir en procedimiento. A veces el proceso, por ejemplo educativo, o el de ustedes, como de ingresante a graduado, no se puede llevar a procedimiento. Se quieren estudiar el proceso. Tiene que ver con el pensamiento sistémico, sí, porque él ve todo de la organización. El pensamiento sistémico, si querés, vino después. El pensamiento sistémico, para que sepas, es más o menos de los 90, para que te hagas una idea, y la reingeniería es algo más vinculado a lo que decía más Porter a partir del 85-86. Pensamiento sistémico, claro que es la continuidad de ver la organización por procesos. Lo que pasa es que el pensamiento sistémico ve un proceso grande. Es como, mira, ¿cuál es el proceso central de esta organización? Y piensa desde ese punto de vista sistémico. Los procesos están en el medio, los procedimientos están más abajo. Pero todo está. Y el mecanismo de coordinación y estandarización de procesos de trabajo está vinculado a los procedimientos. ¿Se entiende? Pero es toda una lógica. Más abstracta o menos abstracta. Pero está bien la que. No sé quién me aportó lo del pensamiento sistémico. Agostina Presta. Tiene que ver. Tiene que ver. Pensamiento sistémico es pensar la organización sistémicamente como proceso. Como si fuese un solo proceso la organización. ¿Está bien? Yo digo que en ese gran proceso existen subprocesos. Y que de esos subprocesos existen procedimientos. ¿Sí? Obviamente, lo más rutinario se puede estandarizar al nivel del proceso, de estandarizar procesos de trabajo. ¿Estamos? Entonces, si tenemos que ver la organización como procesos, hasta ahora vimos tres cosas. Tres cosas. Vimos la definición de procesos, ahora, de procesos, quiero que se quede con esta filmina. La de entender la organización, no solo desde el punto de vista formal, no solo desde el punto de vista informal, sino desde los procesos. Primera filmina que hay que entender. ¿Sí? Segunda filmina, que quiero que entiendan. Definición de procesos y qué condiciones tenemos que tener para que sea un proceso. La misión, la entrada de los clientes, el resultado. Tercer filmina que hay que entender. ¿Cuáles son los elementos del proceso? Tengo que lograr identificar los elementos del proceso. ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son los flujos reales de procesamiento o transformación? ¿Y cuáles son los outputs? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la cuarta cosa que hay que saber. Tipos de procesos. En los tipos de procesos vamos a encontrar que hay procesos vinculados. El proceso de administración estratégica. ¿Cuáles eran las etapas? ¿Se acuerdan? Vamos. Proceso de administración estratégica. ¿Cuáles eran las etapas? Establecer la visión estratégica, ¿no era? Guadalupe, perdóname, ¿qué dijiste? ¿Establecer? Sí, quisiera establecer la visión estratégica, misión, objetivo, llevarla, implementarla, el control de desempeño. Muy bien. Establecer los objetivos, diseñar la estrategia, ejecutar la estrategia y después evaluar. Perfecto. Esas son las tareas interrelacionadas. ¿Se puede estandarizar? No, no se puede estandarizar. ¿Entiende? Es un proceso. ¿Por qué? Tiene insumos,
Transformamos la información y hacemos un producto final. Encontramos los elementos, tenemos un cliente que será el directorio de la compañía. Un producto final, identificable. Si fallamos en el diagnóstico, si no hacemos el diagnóstico, no podemos seguir haciendo las otras etapas. Entonces, a lo que le importa, ¿ustedes se piensan que el directorio le importa en cada una de las etapas cuando te contrata para que hagas un proceso de administración estratégica? No. Lo que te debe es el producto final, ¿sí o no? ¿Cumple o no cumple? ¿Vamos? Entonces, ahí tenés, no me acuerdo quién fue el que me preguntó si tenía que... ¿Cuál era la pregunta del chat exactamente? No estaba en el chat. Pero ahí tenés un ejemplo de un proceso que no se puede estandarizar. Entonces, ¿es un proceso? Sí. Busco los elementos, los encuentro. Busco las condiciones, las encuentro. ¿Cumple con la definición de proceso? Sí, pero no se puede estandarizar. Por eso no es un procedimiento. Entonces digo, tenemos tipos de procesos. Como toda tipología, los vinculados al proceso del negocio, a los procesos directivos o estratégicos, son los que se guían procesos operativos mediante las pautas de gestión, están vinculados a la dirección, y los procesos operativos, que generalmente, son los que más se pueden estandarizar, o son los que tienen más condiciones para estandarizarse. También la mirada de tipos de procesos son los de actividades de apoyo versus las actividades primarias, que lo vimos en la cadena de valor. Estos son todos procesos, algunos vinculados al apoyo y algunos vinculados a la actividad primaria de la organización. Esta es una visión integral de los procesos productivos y de negocio. Este es un ejemplo de un proceso productivo. Claramente, ¿a quién le gusta la cerveza? ¿A quién le gusta la cerveza de acá? Vamos, ¿a quién le gusta la cerveza? ¿A quién no le gusta? Ah, bueno, muy bien. ¿Ninguno de acá tiene una fábrica de cerveza artesanal? Todos en mi generación, cuando teníamos la edad de ustedes, teníamos una fábrica de cerveza artesanal. Somos todos chicos sanos, profe. Claro, ahora, el único soy yo ahora. Esto es una cosa increíble. ¿Nadie hace cerveza artesanal de los de acá? ¿Nadie? No, me quedo con la chica de las pulseritas, Les aviso, son un fracaso como grupo. ¿Ninguno hace cerveza artesanal? No se toma alcohol. Bueno, muchos de mi generación teníamos la idea de la fábrica de cerveza artesanal. ¿Quién no cocinó cerveza en nuestra época? Horrible no salía, pero bueno, era el tema de decir, hicimos cerveza artesanal nosotros. Pesada, te tomabas una más y después no podías tomar más. Pero bueno, nada. El proceso de cerveza artesanal de las fábricas, Quilmes, Heineken, para ir a la de Mar del Plata, La Paloma, los chicos de la Rabiata, todos esos tienen un proceso, ese proceso de fabricación lo lograron estandarizar. Entonces pasó a ser procedimiento, pero acá le preguntan, ¿qué tipo de proceso es este? Es el de producción, es un proceso dentro de las definiciones de los tipos de procesos que vimos, operativo. ¿Se entiende? Entonces, la cuarta pregunta que tenemos que poder contestar de esta unidad es cuáles son los tipos de procesos. Entonces, tenemos que poder contestar la definición de proceso, las condiciones para que sea considerado un proceso, los elementos del proceso y los tipos de procesos. Bien, acá serían las preguntas que ustedes tienen que saber contestar. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué tipo de procesos son? Y si me acompañan, yo a la de elementos le agregaría las condiciones para que sea considerado un proceso, que es la filmina que vimos acá más adelante. Espérenme, que es la filmina que vimos más adelante, vinculado a cuáles son las condiciones para ser considerado proceso.
¿Está bien? Si ustedes saben esas 4 cuestiones, van a estar en condiciones de contestar todo lo que se les pregunte respecto a procesos en esta materia. Las preguntas no van a ser más que, esto es más, la visión de los procesos, la definición y las condiciones para hacer un proceso, los elementos del proceso y los tipos de proceso. Esas son las cuestiones que tenemos que saber contestar. Bien. La gestión basada en procesos es una técnica, una herramienta, como si fuese la administración por objetivos, o como si fuese cómo redactar la visión o la misión organizacional. Y entonces ahí, en la gestión por procesos, es un método estructurado. Ahora piensen esto, ya sabemos qué son los procesos, ya sabemos los tipos de procesos, ya sabemos los elementos del proceso, ya sabemos cómo reconocer un proceso. Ahora, lo que buscamos es ver si estos procesos están bien o están mal hechos. Lo que buscamos es saber si estos procesos se pueden mejorar o no. Lo que buscamos es saber si estos procesos están agregando valor o no. La técnica gestión por procesos lo que pone en discusión es qué procesos están bien hechos y cuáles no. Qué actividades hay que hacer y cuáles no. La técnica lo que nos invita es a revisar y reinventar los procesos. Entonces, la gestión por procesos es una técnica o es una herramienta que lo que hace es poner sobre la mesa de discusión el tema de, ok, identifique los procesos. ¿Son estos? ¿Están bien hechos? ¿Hay pasos adicionales? ¿Hay pasos que se pueden absorber? ¿Hay pasos que se pueden hacer mejor? Ya sabemos qué son los procesos. Hablamos acá, yo les conté a ustedes el proceso de que ustedes se convierten de aspirantes a la facultad a alumnos de la facultad, que para mí empieza en agosto de un año y termina en agosto del otro año, cuando aprueban las 3 primeras materias. Ok, yo les conté el proceso, se los describí. Le conté lo que estábamos haciendo de la lógica de procesos. La gestión por procesos es otra cosa. Es decir, ok, ese es el proceso. ¿Está bien hecho? ¿Puede mejorar? ¿Agrega valor? Es hacer un juicio de valor sobre esos procesos que identifico. Es distinto. Primero sabemos qué es un proceso. Sabemos cuáles son las condiciones, sabemos cuáles son los elementos, sabemos cuáles son los tipos. Y ahora, con la herramienta gestión por procesos, evaluamos si esos procesos están bien hechos. ¿Cuántos trabajan de los que están acá? ¿Cuántos trabajan? Vamos. María Florencia, ¿quién más? Guadalupe. Yo. ¿Han escuchado alguna vez esto se hace así porque siempre se hizo así? ¿Muchas veces? Bueno, la gestión por procesos, un montón. La gestión por procesos, lo que pone en discusión es por qué se hace así. Es muy Taylor. Sí, pero la gestión por procesos lo que pone sobre la mesa es decir, che, ¿por qué se hace así? ¿Qué decidió que se haga así? No, siempre se hizo así. ¿No se puede hacer de una manera mejor? Cualquier proceso entra en revisión a través de la gestión por procesos. Y acá hay 2 maneras de mejorar los procesos. Ahora, me estoy adelantando un cachito a la presentación, pero para que me terminen de entender, que están los que dicen, hagamos reingeniería de procesos, pensémoslos de cero, sin importar cómo se hacen. La reingeniería estuvo de moda y se vendió consultoría de reingeniería durante años, con los más. Y la reingeniería es decir, no me importa nada de cómo se hace, volvamos a pensar de cero el proceso. O la gestión de procesos, buscando mejoras graduales de ese proceso. Como siempre digo en las organizaciones, todo tiene su pro y todo tiene su contra. La reingeniería rompe todo lo que estaba y empieza de nuevo, con los más y los menos. Los cambios graduales, los que tienen el problema es que son más aceptados culturalmente, pero tienen el problema de que a veces nunca se ponen en práctica. Porque como siempre se hizo así, cuesta más romper el status quo. Lo que está claro, lo que sí quiero que entiendan, que la gestión por procesos es poner en tela de juicio que estamos haciendo bien los procesos. Ya los identificamos. Entonces ahora viene la parte más de gestión de procesos.
Por eso se llama gestión basada en procesos. El peso es un tema importante en mi vida, quizá desde la adolescencia. Cada año. Ya aprendí, gracias Carónimo. Bienvenido a la formación virtual El Team. Aspectos básicos para determinar una gestión por procesos. La norma ISO 9001 establece que las organizaciones deben determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. Para ello, debe determinar, primero, entradas y salidas. Segundo, secuencia e interacción. Tercero, criterios y métodos. Cuarto, recursos necesarios. Quinto, asignar responsables. Sexto, riesgos y oportunidades. Séptimo, evaluar. Y octavo, mejorar. Un proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. En cada proceso se debe determinar, primero, las entradas requeridas y las salidas esperadas, teniendo claridad sobre cuál va a ser la transformación de valor. Por ejemplo, cómo se convertirán unos insumos, papas, pan, vegetales y carnes, en un producto final, por ejemplo, una rica hamburguesa. Para ello, se deben definir cuántas y cuáles son las actividades necesarias para lograr el propósito del proceso. Segundo, determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Aquí se establece quién entrega un insumo para las actividades de los procesos y a quién se le entrega el producto o salida del proceso. Estos proveedores y clientes normalmente son otros procesos del sistema o alguna parte interesada, clientes, proveedores, las autoridades o los accionistas. Tercero, determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurar que la operación es eficaz y está bajo control. Aquí se establece para cada una de las actividades el procedimiento requerido para transformar las entradas en salidas, especificando cómo se agrega valor en cada paso. Además, se debe determinar los elementos de medición y seguimiento que son necesarios para establecer si se alcanzan los objetivos esperados. Cuarto, determinar los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos. Estos recursos pueden ser el recurso humano, el recurso financiero, los recursos físicos o de infraestructura, recursos tecnológicos y del medio ambiente donde se desarrolla el proceso. Quinto, asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. Aquí se define quién responde porque las actividades se realicen como están planificadas y se logren las salidas y resultados esperados. Sexto, determinar los riesgos y oportunidades que tiene el proceso. Para prevenir inconvenientes y aprovechar las oportunidades, se deben considerar aspectos relevantes que puedan afectar al proceso, bien sean de tipo humano, tecnológico, económico, operacional, legal, ambiental, entre otros. Séptimo, evaluar los procesos e implementar cambios necesarios para asegurar el logro de los resultados previstos. Para esto, es necesario contar con indicadores operacionales o de gestión, así como de instrumentos y herramientas de verificación y control, integrando así los dispositivos de medición y ensayo, así como las herramientas de control estadístico. Octavo, mejorar los procesos. Este último requisito nos invita a la mejora constante, a la mejora continua, a salir de la zona de confort y buscar innovar, automatizar, realizar las actividades de una mejor manera, más fácil, más rápido, con mayor valor agregado. En definitiva, cambiar constantemente para adaptarse a las necesidades del entorno. Con estos 8 pasos se ha caracterizado un proceso desde el enfoque ISO 9001. Entradas y salidas, secuencia e interacción, criterios y métodos, recursos, responsables, riesgos y oportunidades, evaluar y mejorar.
A continuación, veremos ejemplos de redes de procesos de diferentes sectores. El team. Aspectos básicos para... Bien, eso es la gestión basada en procesos. Fíjense que como técnica no es más que poner sobre tela de discusión el tema de cómo se hacen los procesos. Fíjense en la parte de evaluar y en la parte de las recomendaciones, que es el paso 8. Lo que nos tiene que dar origen, una vez que lo ponemos a estudiar el proceso, es cómo lo puedo mejorar el proceso. Ya tengo definido el proceso. Se hace de esta manera. Ya identifiqué los elementos, identifiqué las cuestiones, bueno, a ver cómo lo mejoro. Y para eso está la gestión basada en procesos. Y ahí es lo que les digo que pasa, es que uno dice, bueno, ok, para implementar eso lo puedo hacer de manera gradual o lo puedo hacer de manera con la ingeniería de procesos. Y ahora vamos a la segunda parte de esto que tiene que ver con los procedimientos administrativos, que muchas veces se confunden los procesos con los procedimientos. Los procedimientos administrativos son la formalización de los procesos. Ahora, ¿todos los procesos se pueden formalizar? No. ¿Todos los procesos se pueden llevar a procedimiento? No. Algunos quedan en procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre proceso y procedimiento? Bueno, los procesos ponen el foco en el qué hacer y el procedimiento en cómo hacerlo. Es fundamental. Las organizaciones tienen muchas veces bien desarrollados. Esto es, ¿cuál es la diferencia entre pensar estratégicamente y planear estratégicamente? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Sí. El planeamiento era planeado, planear la acción, ver qué se hace, y el pensamiento era pensar más allá, fuera de las estructuras. Exactamente. Te decía Mintzberg que primero tenía que pensar, después planear. ¿Está bien? Entre proceso y procedimiento pasa más o menos lo mismo. El procedimiento tiene que ser la consecuencia del proceso, y no al revés. Muchas veces discutimos procedimientos sin discutir procesos. Entonces, como esta materia, yo se lo dije al principio, es para pensar, cada vez que lo lleven a ustedes a discutir una organización, un procedimiento, primero discutan el proceso. Porque si no, nos ponemos a discutir el procedimiento sin discutir el proceso. El procedimiento es la consecuencia del proceso cuando se puede estandarizar. Ahora, capaz está mal. Si está mal el proceso, siempre va a estar mal el procedimiento. Y no es necesario el proceso, no es necesario el procedimiento. Ahora, lo que puede pasar es que el proceso sea necesario y el procedimiento sea mal. Y ahí sí es donde el procedimiento entra en juego. Entonces, la primera gran diferencia, yo siempre digo, una es conceptual y otra es administrativo. El proceso es conceptual. El procedimiento es como lo bajo. Pues obviamente el nivel de detalle del proceso es bajo, o es más bajo que el procedimiento. Y el proceso se piensa pensando en los clientes, no en cumplir normas. El procedimiento se hace pensando en cumplir normas. Entonces, cuando esta pregunta típica de examen, la diferencia entre proceso y procedimiento, la primera gran diferencia es conceptual. Típica pregunta de examen. La diferencia entre proceso y procedimiento. ¿O qué procedimiento identifica? El procedimiento siempre está incluido en un proceso. Siempre está incluido en un proceso. Lo que puede dar es procesos sin procedimientos. Ejemplo de administración estratégica. Los procedimientos básicos administrativos, los que todo el mundo conoce, bueno, si ustedes se fijan, ¿por qué se establecen procedimientos? Van a encontrar lo mismo, cuando leían por qué se formalizan procesos opuestos o por qué se establecen estandarización de procesos de trabajo. Las ventajas son las mismas. Reduce la variabilidad de comportamiento, coordina de manera precisa, asegura imparcialidad, garantiza la calidad del servicio. Yo no digo la calidad, garantiza el mismo trato al mismo cliente, con el mismo servicio. Yo pago esto, recibo esto. El carnet de conducir es un procedimiento.
lo damos a todas las personas que cumplan estas normas. El pago de impuestos tiene un procedimiento, le cobramos lo mismo a todas las personas que tengan esta condición. El orden de... El pago a proveedores tiene este procedimiento, van llegando las facturas y una vez que están aprobadas se pagan de acuerdo a este orden. Primero las más altas, primero las clientes de los proveedores más antiguos, primero las que primero llega. Establece ese procedimiento. Bueno, ¿cuál es el sistema de pagos? Entonces el procedimiento lo que te dice, lo que te obliga es a escribir cómo te comportás ante situaciones preestablecidas. Esto lo paso, que es el diagrama, no importa. Y estos son los procedimientos básicos. Los procedimientos que a ustedes le pueden llegar a pedir en un parcial que identifiquen. Procedimiento de compra, el procedimiento de venta, el procedimiento de pago a proveedores. Fíjense que son todos procedimientos administrativos típicos. Cualquiera de ustedes que trabaje en una organización va a encontrar un procedimiento de compra. Muchas veces, dependiendo del monto de la compra, hay un procedimiento distinto. Procedimiento de pago a proveedores, procedimiento de producción y procedimiento de venta. Estos son los tipos básicos de procedimiento. Después, esta parte de cultura, que no lo estamos incluyendo en este año en el programa, pero que tiene que ver con la cultura, es la parte informal de la organización. Entonces, ¿qué nos tiene que dejar esta clase? Primero, la definición de proceso. Segundo, cómo lo reconozco. Tercero, los elementos. Cuarto, los tipos. Quinto, la diferencia con procedimiento. Tiene que ver con esa tablita que yo les pongo diferenciando proceso de procedimiento. Vamos, ¿se entiende? Son las 5 cosas que tenemos que... Bueno, y si quieren los tipos básicos de procedimiento, o los procedimientos más comunes. Vamos, eso es lo que tenemos que saber identificar. Eso es lo que tenemos que saber trabajar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos? No, profe, ninguna duda. Esta clase es muy corta, pero desde ya les digo que en la unidad 7 vuelve Minsberg. Con eso les digo todo. Si vuelve Minsberg, vuelven las lecturas largas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, muy largas. Muy largas, muy largas. Ahora vamos a ver el poder en las organizaciones, que tiene que ver con la organización informal, de estas 3 tipologías que vimos. Es una clase hermosa, muy linda. En vez de ver la estructura, vemos el poder. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a identificar agentes con poder, internos con poder, externos con poder. ¿Qué les da poder a esos agentes, internos o externos? ¿Qué mecanismos tienen para ejercer poder? Y vamos a llegar a configuraciones de poder. ¿Te acuerdas las configuraciones estructurales? ¿Cuáles eran las configuraciones estructurales? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles vimos en la unidad 5? La estructura simple, la burocracia mecánica, profesional, provisional. No, sí, Agustina, esas son las configuraciones estructurales. Bueno, ahora vamos a llegar a configuraciones de poder. ¿Sí? Estudiando el poder va a haber formas típicas de configuraciones. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Escúchenme, los espero. Profe. Sí. Te hago una consulta. En la parte de la bibliografía, creo que falta un texto. Hay un texto que no está, lo están buscando para subirse. Bueno, listo. Sí, el de Serra y Casica, creo que es, o el de Serra, no me acuerdo, capítulo 3. Lo están buscando para subirlo. Si no, te digo que para el práctico considero que, no revisé el práctico, pero creo que con el texto de la cátedra vas a tener los elementos por lo menos para responder la mayoría de las preguntas. ¿Sí? Sí, no lo necesitan. La realidad es que para el práctico no lo necesitan. Bien, gracias, Mari. Los espero el martes. A las 4 damos clase presencial de 4 a 6 y media. Los que no pueden venir se les va a dar el servicio educativo en el mismo Zoom. Quédense tranquilos. Obviamente los invito a venir fuertemente. La chica que me cursa matemática antes, la espero a la 1 para que se ponga en el gabinete de computación. No tiene excusas. La que tiene que ir a las 7 se va a 6 y media. No tiene excusas. Y los que no pueden venir, por supuesto que se entiende y no hay ningún problema. La que tiene, ¿dónde estaba mi amiga Jessica? Que tiene COVID. Quédate en tu casa. Acá, profe. Quédate en tu casa, no es por nada, quédate en tu casa. A vos no te creo. No, espero. Podemos negociarlo con algún chocolate igual, ¿eh? De verdad espero que lo pasen lo mejor posible, ¿sí? Gracias. Los que vengan, algo vamos a tener. Chocolate, Marrock, algo vamos a traer como incentivo.
¿Sí? ¿Estamos? El mío guárdelo, por favor. Bueno, listo, chicos, los espero el martes que viene. Vengan preparados para una clase dura el martes que viene, ¿eh? Hoy fue livianita. Hasta luego.